Hoy contamos con la ayuda de Emilio Mínguez, es vicepresidente de la Sociedad Nuclear Española. Emilio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Emilio, ¿podrías dibujarnos cuál es ahora mismo el mapa, a grandes rasgos, por supuesto, ¿no? de la energía nuclear en España y en Europa? ¿Cuáles son las claves, ¿no? Antes de empezar a ahondar en este debate? ¿En qué punto está ahora mismo esa energía nuclear? Bueno, como se puede conocer perfectamente, en España tenemos siete centrales nucleares en funcionamiento con un factor de operación muy elevado, por encima del 90%. Eso quiere decir que del número de horas del año, el 90% o más del 90%, en algunos casos puede llegar a ser el 100%, están operando completamente las centrales nucleares. Como todos sabemos, en el PNIEC está previsto que entre el 2027 y el 2035 estas 7 centrales desaparezcan. Es decir, se paren y dejemos de producir con ellas aproximadamente el 22% de la energía eléctrica que se produce en España. Y ese 22% se produce con estas centrales. Eso quiere decir que en ese periodo, o a partir de ese periodo, tendremos que, si no continúan operando estas centrales, tendremos que sustituir ese porcentaje de operación, ese porcentaje de generación eléctrica, con algún otro tipo de generación. No está previsto, o está previsto también, que al final, en el año 2050, toda la energía eléctrica que se produzca exclusivamente con energías renovables, eliminando el carbón y eliminando el gas. Eso entra dentro del programa de transición energética a la descarbonización. Pero ese 22% no es factible en esos años, o solamente sustituirlo con carbón o gas, en cuyo caso estaríamos emitiendo CO2, que es justamente lo contrario de lo que se está tratando de evitar, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo. Y la energía nuclear, como todos sabemos, no emite CO2. Y además, de acuerdo con algunos estudios de Naciones Unidas, realmente es la que en el ciclo de vida de todo el proceso, construcción, operación y desmantelamiento de las centrales, las centrales nucleares son las que menos CO2 emiten, inclusive mucho menos que las renovables. Luego tenemos un panorama que tenemos que tomar, o realmente el gobierno tiene que tomar una decisión de al menos en este momento, esas 7 centrales que estén operando más allá del 2035. Eso es posible porque, evidentemente, estas centrales sufren o pasan cada 10 años prácticamente, pero realmente tienen que hacer evaluaciones prácticamente año a año, justamente pasan unas evaluaciones de seguridad y en base a eso podrían estar operando del orden de 20 años más, como está ocurriendo en otros países como Estados Unidos o inclusive en Francia. Esa es la situación en este momento. En este contexto, ¿no, Emilio? Tenéis conversaciones, al menos desde la Sociedad Nuclear Española, me imagino que estáis en contacto con los ministerios, también con el gobierno. ¿Qué perspectivas crees que hay, ¿no?, de cara a ampliar esa vida útil de las centrales más allá de 2035, de las 7 centrales que nos comentan, y que pues ayuden a completar ese mix que de momento, hoy tal y como está el patio, no se podría hacer sin emitir CO2 y donde la nuclear podría tener un papel importante? Porque hay que destacar, ¿no?, eso que tú resaltabas. Una cosa es el debate sobre qué se hace con los residuos nucleares y otra cosa es destacar que no emiten CO2 y que por tanto son necesarias, ¿no?, esas energías nucleares en este momento de transición. Bueno, la sociedad nuclear es una sociedad formada por profesionales a título individual y por tanto nosotros lo único que podemos enviar son mensajes de cuál es, desde el punto de vista social, científico y la situación tecnológica en el mundo de no emitir el CO2, realmente la conveniencia, por supuesto al gobierno y a los ministerios correspondientes, de la necesidad de seguir operando estas centrales nucleares. Obviamente el debate y la situación final tiene que estar entre el gobierno, las propietarias de esas centrales, y luego, por otra parte, desde el punto de vista de seguridad, el ministerio correspondiente y el Consejo de Seguridad Nuclear,
para dar el visto bueno correspondiente de que esas centrales pueden estar operando más allá de la vida esperada de las mismas. Es decir, que nosotros lo que podemos es, obviamente, seguir influyendo, recomendando esa operación de las centrales que son necesarias para seguir, digamos, reduciendo esa cantidad de CO2 y, por otro lado, también reducir o por lo menos evitar todo lo posible la dependencia de combustibles externos, es decir, la dependencia externa desde el punto de vista energético. Es una de las cuestiones que en este momento se están planteando, obviamente, no solamente en España, sino también en Europa. Es decir, dentro de la Unión Europea también se están planteando este tipo de situaciones. Y por ello, encabezados fundamentalmente por Francia y por el Reino Unido, aunque ahora no depende de la Unión Europea, hay 10 países dentro de la Unión Europea que están apostando fundamentalmente por esa independencia energética, apostando por la energía nuclear, evitando todo lo posible esa dependencia del gas procedente en un lado por parte de Rusia y en otro lado por parte del norte de África. Esa es la situación y esa es la influencia que nosotros podemos, como sociedad nuclear y como profesionales que somos, dar estos mensajes a través de reuniones, a través de conferencias que organizamos y esa es la situación que tenemos en este momento. Bueno, dentro de la propia Comisión Europea también se está ultimando la propuesta de taxonomía, ¿no? La clarificación de inversiones que pueden considerarse sostenibles o no, y ahí está el debate, ¿no? Respecto a la energía nuclear también. Te quería preguntar... Sí, perdona, sí. No, te quería preguntar un poco a raíz de la foto, ¿no? Del mapa que nos has dibujado, Emilio, que se entiende perfectamente en el momento en el que estamos, un poco por, como se está hablando mucho en este contexto de precios energéticos disparados y de cara al suministro, ¿no? Que necesitamos para este invierno, con la crisis energética actual y esa dependencia, ¿no? que tú mismo citabas, se está poniendo mucho de ejemplo el modelo de Francia, ¿no? Y la pregunta que se hace mucha gente en casa cuando hablamos de todo esto es, bueno, si tuviéramos un modelo parecido a Francia, ¿estaríamos pagando una factura de la luz más barata? Ya sé que es un poco simplificar, ¿no? Que es un tema complejo, pero para que entendamos un poquito más qué es lo que sí se hace en Francia y cómo está funcionando en este caso en el país que, como decíamos al principio, se pone un poco de ejemplo, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poquito más para hacer esa comparativa. Francia es el país del mundo que en este momento genera más energía eléctrica con energía nuclear. De hecho, el porcentaje de energía eléctrica generada con las centrales que tienen en Francia está por encima del 70%. Eso significa que realmente Francia tiene centrales que llevan operando ya varios años, tiene obviamente una factura, puesto que el combustible nuclear no está sometido a esos procesos estratégicos, geopolíticos, como puede ser el gas o puede ser el petróleo, y por tanto su factura eléctrica es mucho más baja, por supuesto, que lo que tenemos aquí en España, independientemente de algunas otras cuestiones desde el punto de vista de impuestos, como puede ser el impuesto del CO2 u otros impuestos que han puesto la Unión Europea, que eso es aplicable a todos los países. Pero en ese caso, obviamente, ellos no tienen tanta necesidad de combustibles de esa dependencia exterior y, por tanto, su factura eléctrica es mucho más baja. Eso, sin lugar a dudas, nos daría una factura eléctrica mucho más baja de seguir manteniendo estas centrales y reduciendo esos impuestos y, por otro lado, la independencia energética del exterior. Esas son las razones que Francia en este momento está abordando fundamentalmente por esa independencia del exterior. Pues Emilio Mínguez, desde la Sociedad Nuclear Española, muchísimas gracias por acercarte a Negocios Televisión y bueno, ampliarnos, ¿no? esta información en este contexto clave de los precios energéticos. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de decir cómo está la situación y que nosotros no hemos dejado, digamos, los sectores nucleares y el español en particular, de seguir manteniendo un alto nivel tecnológico de la energía nuclear en España y además con trabajos internacionales muy potentes de nuestras empresas. Muchísimas gracias a vosotros.